Para este segundo ejercicio lo que tenemos es una viga uniforme que tiene una masa de 8000 kilogramos. Nos preguntan que determinemos las fuerzas internas, las axiales, el cortante y el momento flexionante. Todo esto en su centro de masa. Y nos dicen que tenemos una aceleración hacia arriba en sentido Y de 3 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, como vemos acá, estos dos cables lo que nos están dando son tensiones. Entonces debemos sacar estas tensiones para saber cuánta fuerza se imprime a cada lado de la viga. Entonces eso es lo primero que vamos a realizar, sacar las tensiones para poder seguir con el resto del ejercicio. Entonces, para las tensiones simplemente sería una sumatoria de fuerza en sentido Y más o menos serían entonces las dos tensiones por el ángulo que tiene cada una, que serían el seno de 60. Entonces este ángulo sería en este sentido, cada tensión va en sentido Y, por eso es que tomamos en cuenta el seno de cada una. Ya tenemos en cuenta lo que serían las tensiones, tenemos que restarle el peso. Entonces para el peso serían los 8000 kilogramos, que eso serían la masa, por 9,81 para poder tener el peso. Eso serían las únicas fuerzas que tenemos hasta el momento, y eso lo vamos a igualar a la masa de 8000 por la aceleración, que serían de 3 metros entre segundo al cuadrado. Entonces tenemos una ecuación con una sola incógnita. Entonces podemos despejar esto directamente desde la calculadora, y la tensión nos debería de dar de 59.160. Todo esto en newtons. Entonces digamos que ya tenemos lo que sería la tensión de cada cable. Ahora, para poder encontrar cada fuerza tenemos que hacer encontrar las fuerzas de cada dirección, en dirección X, en dirección Y aplicar lo que sería el momento. Entonces voy a colocar esta tensión por acá para borrar esta parte y seguir con los esfuerzos internos. Ahora, para tomar en cuenta lo que sería el esfuerzo axial, entonces el esfuerzo axial sería el que va en dirección X, el que va en las dos direcciones en sentido X. Ahora, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta las fuerzas que tiene aplicada cada punto en ese sentido. Entonces nosotros sabemos que la tensión tiene un ángulo. Entonces ya encontramos el valor de cada tensión de este cable. Entonces esta tensión me está haciendo un esfuerzo en sentido de X para la viga. Entonces más o menos como que me estuviera comprimiendo una fuerza, me estuviera comprimiendo la viga, que eso es debido a la tensión. Entonces vamos a tomar en cuenta todo el esfuerzo en X que tengamos para este cuerpo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hay en sentido de X? Tendríamos simplemente el esfuerzo de las tensiones. Entonces sería 59.160 por el ángulo del coseno de 60. ¿Por qué el coseno de 60? Porque bueno, este va a ser mi vector y yo ocupo encontrar el esfuerzo que hay en X. Entonces tengo que multiplicar por el coseno para poder encontrar ese valor. Ahora ya tenemos el esfuerzo de la tensión.
Ahora tengo que restarle el esfuerzo axial, o sea, la incógnita, que en este caso se puede notar, digamos, con cualquier letra, pero normalmente se coloca una N. Entonces tendríamos un sentido de la fuerza en X y tendríamos el esfuerzo normal, que también está actuando en la viga, y a eso lo vamos a igualar a 0. ¿Por qué a 0? Porque en el sentido X la viga no tiene aceleración. La viga solamente se mueve hacia arriba o hacia abajo. Entonces en sentido X no vamos a tener ninguna aceleración. Entonces esta parte de la ecuación se va. Entonces simplemente voy a tener que el esfuerzo axial N va a ser igual al esfuerzo que me aplique cada tensión, que serían de 29. En este caso serían 29.600 kilonewton. Ahí. Entonces 59 por coseno de 60 me da 29.600 newtons. Entonces 29.600 newtons va a ser el valor del esfuerzo axial. Ahora vamos con el esfuerzo cortante. El cortante es el que se da en el sentido Y. Entonces vamos a tomar de igual manera para el sentido Y. Entonces en el sentido Y lo que vamos a hacer es aplicar todas las fuerzas que tengamos en sentido Y. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la tensión 59.160 por el seno de 60. Eso es para obtener el valor en Y de cada tensión, que simplemente viéndolo aquí sería el seno, para encontrar el valor de Y de cada tensión. Ahora vamos a restarle ¿qué otra fuerza tenemos en sentido Y? Tendríamos la fuerza del peso de la viga. En este caso el análisis se hace como en estática, que se hace con la mitad de la viga. Entonces para este caso, como vamos analizando con la mitad de la viga, vamos a tomar la mitad del peso. Entonces aquí tendríamos una masa de 4000. Entonces ya aplicamos la tensión que tenemos. Vamos a restarle lo que sería el peso. Entonces serían menos 4000 por 9,81 más el valor de la cortante que andamos averiguando. Entonces en este caso vamos a sumarle la incógnita, y a eso lo vamos a igualar a la masa, que serían de 4000, por el valor de la aceleración, que serían 3. Ahora ya resolviendo esto, tenemos una ecuación, una incógnita, se resuelve directamente por calculadora. Entonces una vez realizado esto, ya con la calculadora vamos a encontrar que el valor de la cortante debería de ser 0. Entonces aquí esta tensión son unos decimales, digamos, es como 59.167 por ahí. Y entonces ya cuando resolvamos nos vamos a dar cuenta que la cortante nos va a dar como 0.4 o 0.3 por ahí, que se redondea a 0. ¿Por qué la cortante nos está dando 0? Está dando 0 porque recordemos que la única fuerza que aplica en este caso es el peso de la misma viga. Entonces la tensión va para arriba y el peso va para abajo. Entonces cuando ya nosotros tomamos en cuenta cada fuerza que se aplica, tensión menos el peso, y en este caso la aceleración,
esta relación inicial de tensión contra peso nos tiene que al fin y al cabo dar la cortante igual a 0. Entonces, más que nada esto viene porque la tensión viene derivada del peso, solamente se aplica el peso, entonces la cortante nos da prácticamente 0. Entonces, ahora, ¿qué más vamos a tomar en cuenta? Hay que tomar en cuenta lo que serían los momentos. Entonces, para este caso, hay que tomar todo momento que se aplique la barra. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de momentos. Entonces, en este caso, dice que tenemos el momento en sí, el momento flexionante de la misma viga, que sería en este caso M. Entonces va a ser M más el mismo peso de la viga para el centro. Entonces aquí serían 4000, que sería la mitad de la masa por 9,81 por el valor de 1. Este valor de 1, entonces veámoslo aquí en esta gráfica. Digamos, aquí tenemos la mitad de la viga, aquí serían 2 metros, pero ¿qué pasa? Que el peso, cuando analicemos la mitad de la viga, vamos a tener 1 metro a cada lado. Entonces el momento, a la referencia del centro de la viga, tenemos solamente 1 metro. Entonces de ahí es donde sale el metro del peso. Entonces ahora le vamos a restar el valor de las tensiones, que serían 59.160 por el seno de 60 por 2. ¿Esto a qué se debe? A los 2 metros, el 2 de los 2 metros al centro de gravedad de la pieza, acá al puro centro. El seno de 60 simplemente va a ser la tensión en el sentido Y, que esto, el sentido Y con la distancia de 2 metros, me va a hacer un momento. Entonces ya aquí tenemos la fuerza, esto sería una fuerza y una distancia, entonces ahí tenemos un momento. Ahora, ¿qué más tenemos aplicada a la viga? Tendríamos también el momento que me aplica la aceleración del cuerpo. Entonces vamos a restarle menos 4000 por 3, que esta es la aceleración por el metro de referencia. Entonces ya acá tendríamos la aceleración que me aplica al momento. Entonces estos serían los momentos de las fuerzas, estos dos, y el momento debido a la aceleración. Entonces en este caso, como la aceleración va para arriba, me aplica un momento negativo, y de este momento sale que el momento flexionante va a ser igual a 51,2 kilonewtons, o sea 52.000 newton metro. Y de esta manera queda resuelta el ejercicio. Entonces las partes más importantes acá fue sacar de primero lo que sería la tensión, después simplemente aplicar sumatoria de fuerzas en todos los sentidos y saber que en el sentido X no teníamos aceleración, entonces simplemente el esfuerzo axial va a ser igual a la tensión en ese eje X. Y lo que sería en la sumatoria de momentos, simplemente tomar en cuenta cada esfuerzo y la dirección que me va a aplicar a ese momento y la distancia a la cual se aplica. Entonces vean que acá se aplicaba, digamos, se analiza la mitad del cuerpo
y en cada lado tendríamos un metro. Entonces por de ahí es donde sale el metro que aplicamos en cada multiplicación.